publicado, no recién, pero casi recién, ¿no? Este libro que se llama Piensa y repite, que lo voy a mostrar a la cámara a quienes nos están viendo, y que saludamos a Camilo, quien es además, como los vecinos de Ñuñoa saben, concejal de aquella importante comuna de nuestra ciudad. Camilo, buenos días, muchas gracias por venir. Muchas gracias, don Patricio, por la invitación. Sí, una pregunta como para partir. ¿Por qué persistir en escribir poesía? Porque digo, así como citando a Vicentico, los caminos de la vida hacen que fácilmente sea preferible dedicarse a otra cosa. Sí, bueno, ahí hay mezclas de cosas, en mi caso, y por sí. lo menos, digamos. O sea, yo igual me dedico a otras cosas, no es que, Sí, uno, claro. no es que uno sea una sola cosa, digamos, de entrada. Yo creo que hay cierta inevitabilidad en el tema de la escritura. O sea, en particular en la poesía, que ni siquiera te da muchos réditos, digamos, no va por ahí el tema. Para mí tiene que ver un poco con mantener, por un lado, cierta memoria, por otro lado, cierta disciplina relativa al respecto, y porque de una u otra forma la escritura es un poco lo que va quedando. Uh-huh. Es como el testimonio real de lo que pasa. Ahora, es cierto que hoy por hoy yo te diría que los poetas ya no son esos grandes declamadores, o sea, yo estoy bastante lejos de toda esa poesía más mesiánica, si tú querís, más sacerdotal. Creo que más bien toca ser un poco los amanuenses de lo que sucede, un poco los que registran las notas al pie de la historia, digamos, hoy por hoy. En un mundo que está demasiado acelerado, donde hay todo el tema de las redes, todo pasa muy rápido, y de alguna manera el texto, la escritura te permite dejar un testimonio más fijo, algo con algo más de pausa, más allá, digamos, de la velocidad de todo, digamos, o sea, la velocidad de la vida actual, la velocidad de la masacre, la velocidad hacia la que galopamos al abismo, con la que galopamos al abismo hoy por hoy. Entonces, también un lugar de resistencia de alguna manera, yo lo veo también un poco así. Sí, hubo un poema que inevitablemente me llamó la atención, Camilo. Yo de hecho cuando lo leí dije, estoy tan pegado con mi trabajo en la radio que estoy viendo que el poema tiene el titular de la radio y tiene el titular de la radio. ¿Puedo leer un poquito y luego te pregunto? Porque estoy muy intrigado, porque además ni me acuerdo, pero dice radio.chile.cl, miércoles 8 de octubre de 2014. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche, el pasado 11 de septiembre en la población La Legua, cuando Eric Muñoz, el padre de la víctima, luego de su jornada laboral, pasó a recoger a su hijo. Muñoz señala que cuando atravesaban a pie Avenida Las Industrias apareció un carro lanzagases y comenzaron a oír balazos. Luego el menor comenzó a llorar porque algo había impactado su ojo derecho. Al tomarlo en sus brazos para sacarlo del lugar, el padre observó que el niño además había recibido otro impacto en la parte posterior de una de sus piernas. Al lugar concurrió primero personal de la 12ª Comisaría de San Miguel, quienes no tomaron la denuncia, y luego efectivos de la 50 Comisaría de San Joaquín, quienes habrían intentado persuadirlo para que cambiara su versión. A mi hijo le llegaron 3 balines de goma en el ojo derecho, que hasta el momento tiene un diagnóstico de haber perdido la vista. El otro impactó su brazo izquierdo y su pierna. Ellos querían que yo pusiera una denuncia diciendo que había sido una bala perdida, que no sabía de dónde venía o que habían sido delincuentes. El abogado de la familia señaló que ahora se encuentran en la espera de la resolución de la Corte Marcial. Los médicos solo pudieron salvar el globo ocular del menor, no así su vista, y están a la espera de los exámenes para ver dónde estaría alojado el balín. Es evidente que el periodista o la periodista que escribió esta nota no lo escribió así, ¿no? La obra es tuya, sí. Háblanos de por qué te pareció interesante hacer esa traducción, ¿no? A ver, lo que pasa es que hay varias cosas. Sí. Y ese texto es de procedimiento, sí. si no me equivoco, que es en realidad es un libro que es la tercera parte de una trilogía, para ponerlo de alguna manera, que empieza con Whitechapel, que tiene mucho que ver con el tema de los asesinos seriales y cómo en realidad el contraste entre el asesino serial, que siempre es una cosa tan espectacular, el caso, etcétera, pero que en realidad
no hace otra cosa que develar un poco la brutalidad de la violencia en la que vivimos todo el tiempo, porque también lo contrastáis con lo que pasó, qué sé yo, en Auschwitz, en los campos de exterminio nazi, lo que está pasando hoy día en Gaza, para no ir más lejos, digamos, y que tenía que ver, digamos, con los victimarios de alguna manera. Sí. Hay un segundo libro que es La noche del Celota, que tiene más bien que ver con las víctimas, que es un poco la historicidad de la derrota, me entendís, un poco tiene que ver con eso. Y Procedimiento, un poco una tercera mirada sobre la violencia también. Todo tiene que ver con la violencia, esos 3 libros. Y en el caso de Procedimientos, lo que se hizo en realidad fue que empecé una fecha determinada y terminé en otra fecha determinada cualquiera, digamos, como ejercicio, a revisar titulares de medios, digamos, sobre todo en Internet. Y te dais cuenta de que, más allá de que justo en ese periodo me haya tocado la masacre de estudiantes mexicanos en Ayotzinapa, el tema en Charlie Hebdo, la primera guerra de Ucrania, en fin, en realidad te das cuenta del ejercicio de que en cualquier momento en que tú segmentís la información de los medios, por lo tanto la información que se entrega de la realidad, está plagada de brutalidad y de violencia, digamos, de barbarie, en definitiva. Entonces trabajé ese material un poco en la lógica, hasta cierto punto, de lo que es la poesía documental, donde que yo creo que hay uno de los mejores ejemplos lo que hizo Reznikov, que es un poeta judío norteamericano, que tiene Holocaust, entre otras obras, digamos, que Holocaust es un texto poético articulado en base a los testimonios de los juicios de Nuremberg. O la Muriel Rukeyser, que es otra poeta que trabajó mucho el tema documental, y que en realidad agarrar el texto periodístico, en este caso, este texto supuestamente objetivo, y descomponerlo, digamos, poéticamente, como también un poco lo que te decía, esto de hacer las notas al pie de la historia, tiene que ver con eso, con cómo transformáis el material documental, el material más cotidiano, que uno dice, bueno, pero no es cantarle a la amada, no es cantarle, digamos, no es el canto a sí mismo de Whitman, sino que irse mucho más incluso si quería, lo pedestre. Pero a ver, Camilo, tú además de poeta has sido militante, ¿no? O sea, el hecho de que seas concejal es una coyuntura, pero en el contexto de una vida de militancia. Eso es como sí, claro. Sí. Y bueno, esto no es una pesadez, quizá una descripción, pero si no estás de acuerdo me lo dices. A tu generación y militando donde has militado le ha tocado mucho más la derrota que la victoria, ¿no? Y no es explícito, pero en los poemas, y efectivamente son distintos libros, porque hay poemas inéditos, pero hay otros que son sí, claro, como a un modo antológico, ¿no? Poco, sí. Hay por distintas vías coordenadas con ese lugar de la derrota, con el lugar del que pierde, o del que no tiene voz, o del que es subalterno, y así sucesivamente. Uno podría desde afuera decir, bueno, a veces uno estetiza la derrota para transformar algo que es terrible en algo bello, pero que carece de punta política, ¿no? Yo como lector, porque no me quedé como con la impresión de que tú no quieres hacer eso, ¿no? De que es una alusión a la derrota para volver a mostrarla, para volver a poner el ají donde hay que ponerlo. Bueno, ¿Cómo lo ves tú así desde afuera cuando ya se produce la retroalimentación? Porque cuando uno está escribiendo... A ver, o sea, primero, tener súper claro que más que a mi generación, en general, digamos, a las izquierdas, la historia de la izquierda es una historia básicamente de derrota, de avance, retroceso, avance, retroceso, 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 avance, retroceso, retroceso, retroceso. ¿Cómo iban? Sí. Eso pasa, ¿me entendí? Eso es más o menos natural. Pero para mí, más que un asunto de refocilarse en la derrota o no, tiene que ver con dejar cierto testimonio. Hay un tema ahí que tiene que ver que en la medida en que uno se acuerde de sus muertos, de alguna manera no mueren. Para mí eso es relevante. O sea, es relevante porque la historia la escriben los vencidos y eso ya lo sabemos. Hace menos de 5 años en este país hubo una revuelta social en la cual se participó masivamente, sobre todo los sectores populares, sin conducción, sin nada. No estoy haciendo un juicio de valor, es como es, digamos. Y hoy por hoy parece que todo eso es más bien una memoria execrada, digamos, incluso por quienes en algún momento lo animaron o participaron o quedaron pasmados, quizás frente a cierto desborde de lo popular inorgánico. Entonces,
cuando sistemáticamente, porque eso es real, o sea, porque la historia, la historia construye presente y el presente se proyecta futuro. Y en la medida en que uno permita que sistemáticamente se reescriba lo que sucedió desde la óptica, digamos, de los, no vamos a hablar de los poderes hegemónicos, pues sí de los vencedores, ¿me entendés? Desde los poderes, en definitiva. Es muy difícil que hacia adelante queden hebras de las cuales cogerse para poder seguir jalonando la historia. Porque hay que pensar que en realidad todo esto tiene que ver con eso. Acá hay un continuum histórico, se quiera o no. Yo hace mucho tiempo que no estoy en la lógica de la inevitabilidad histórica del socialismo, ¿me entendí? Obvio que no, porque ha pasado mucha agua bajo los puentes. Pero claramente... Sí, habría que ser un poco voluntarista para que... O sea, sí, ligeramente, sí, claro. Claro. Entonces yo creo que es relevante ir dejando ciertas señas, te insisto, más que como testimonio autobiográfico o como yo estuve ahí. A mí lo que me interesa es señalar que acá pasaron cosas, y no solo acá, ponte tú en La Noche del Celota. Hay textos que en realidad te remiten, qué sé yo, a las guerras campesinas de Thomas Müntzer, que en algún momento abordó Engels en un libro. O sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de entender que acá hay un continuum, un continuum que va a seguir de una u otra manera, con otras formas quizás, de otros modos, pero sigue siendo la historia de esa batalla de la humanidad contra sí misma un poco, donde uno elige o no. O le ha tocado, o se hace el huevón, ahí cada uno ve, digamos, estar en algún lado de ese río. Estamos con Camilo Brodsky a propósito de su libro Piensa y Repite. ¿Dónde se puede...? En la librería amiga. Entiendo que en muchas librerías debería estar. Ahora, tengo la impresión, esto me lo tendría que confirmar en la editorial, pero que está como medio acabado. ¿El libro? Sí. No, el autor está mejor que nunca. No, el autor sigue vivo, lo cual sí. Ya es bastante para los tiempos que corren. Camilo, oye, discúlpame que te haga esta pregunta, pero ¿cómo está políticamente la comuna de Ñuñoa? Señor concejal, mira, yo tengo mi... Yo creo que en general lo que se ha hecho en esta administración es comparativamente, sobre todo, infinitamente mejor que lo que había. O sea, estamos hablando de una comuna que fue gobernada por la derecha por décadas, cuyos dos últimos alcaldes están hoy día, o han sido, o están, digamos, embrollados en temas jurídicos no menores. Entonces creo que se ha avanzado. Creo sí que hay cosas que se pueden mejorar, creo que es una cosa que no tiene que ver con la administración actual, yo creo que tiene más bien que ver con una forma, con la forma en que no se ha terminado, pues sí se ha ido constituyendo una lectura de lo político en general, que es algo que tiene mucho que ver con hacer una buena gestión, lo cual me parece fantástico, con ser eficientes, con ser transparentes, o sea, que me parece muy bien, pero que de alguna manera... toma distancia de la política como esa batalla que también hay que dar. Creo que se disputa poco el sentido común en ese sentido. Ya, o sea, yo te escucho y lo traduzco como a un resumen del resumen y tú corrígeme si... Yo escucho algo así como una alusión a una suerte de gobierno municipal cosista. No te diría que cosista, yo creo que la alcaldesa... Poco político, Emilia, en el sentido más profundo. Que yo creo que además en el caso de algunas comunas, o sea, que es lo que también pasó de manera mucho más brutal en Valparaíso, o sea, porque en Valparaíso Jorge Charp, que lleva 2 periodos, le tocó, por ejemplo, salir de un déficit municipal brutal, dejado por los gobiernos de la democracia cristiana y de la derecha, en base al clientelismo, a redes clientelares muy duras, que también había en Ñuñoa, sobre todo a partir de Sabat, y eso se ha ido saneando ponte tú, en Ñuñoa, y se ha avanzado en eso, se han allegado muchos recursos para llevar a cabo proyectos de infraestructura, porque ponte tú, los liceos, escuelas, muchos están en un estado de abandono absoluto, ¿cachai? El tema de las calles, en fin, muchas cosas, y eso se ha ido mejorando, y yo creo que es algo que hay que hacer. Hay que tener una buena gestión, hay que resolver lo más mínimo, o sea, hay que resolver cuando el vecino te dice tengo un bache acá, está el sumidero malo, eso tenéis que hacerlo. Puede que no parezca ser la gran batalla política, ¿me entendís? Pero eso hay que hacerlo, es necesario, es un sine qua non. Pero no creo yo que no se trata solo de eso, creo yo que los municipios
que son esos, son municipios, no son gobiernos locales, porque el nivel de sujeción de los municipios y en realidad su condición de ser administradores más bien no de miseria, pero sí por lo menos de precariedad, por sus condiciones económicas, por la ley orgánica constitucional de municipalidades que impide que generen recursos, que los niveles de autonomía son bastante reducidos, en fin. Claro, a veces uno cree que solo te permite la gestión, pero yo creo que ahí falta más punta política. Creo que falta más punta política en términos de entender que la política también tiene que ver con que las correlaciones de fuerzas y la acumulación de fuerza y la construcción de fuerza social efectiva no pasa exclusivamente por lo electoral, por lo tanto no pasa exclusivamente por lo comunicacional. Y yo creo que a veces la generación que gobierna hoy día, digamos, a nivel nacional y en algunos gobiernos locales, no todos, ni todas, pero siento que es una tendencia dominante, obvían eso de la construcción política, digamos. Sí. Diste el punto de partida para volver a abrir una puerta que es en rigor otra entrevista, ¿no? Cuando quieras. Y el tiempo, como diría un cantante que yo sé que a ti te gusta, el implacable. El que pasó. Y el que pasó. Así que estamos llegando al final. Camilo Brodsky, muchas gracias por haber venido esta mañana. Cuando usted quiera, don Patricio. Para eso estamos. Pero bueno, la Radio Universidad de Chile no para, porque de hecho al otro lado del vidrio veo a Antonella haciendo todo su proceso de meditación para poder enfrentar un momento tan importante como el de la conducción del semáforo. Vamos a un breve alto, termina Radio Análisis y a la vuelta Antonella con ustedes.